Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Recibe cordiales y fraternos saludos a la distancia, esperando te encuentres perfectamente bien de salud en unión de tus padres, seres queridos y familiares. Además, importante siempre recordar nuestras medidas de bioseguridad para la protección de nuestra salud y de nuestra familia, que se resumen en lo siguiente. Recuerda siempre el aislamiento social, sinónimo de quédate en casa. Evita salir de manera innecesaria y recuerda que los focos infecciosos se encuentran en la calle, ya que el virus está en el ambiente, flotando en el aire. Luego, el distanciamiento social. Solamente por algún tipo de necesidad urgente deberás salir de tu casa para adquisición de alimentos, medicamentos o cualquier otra urgencia inmediata. Y cada vez que lo hagas, mantén una distancia o separación entre una y otra persona de 2 metros aproximadamente. Es la medida aproximada para evitar que las partículas del virus expulsadas por el estornudo o la tos de otra persona puedan alcanzar tu organismo. Además de ello, nunca olvides la utilización de la mascarilla y el protector facial como elementos fundamentales protectores de tu organismo. Recuerda que el virus ingresa por los ojos, la nariz o la boca. Y de manera muy segura, el protector facial y la mascarilla funcionan como un escudo para evitar el contagio. Y no olvidar siempre la utilización del alcohol en spray y en gel. Constantemente echarte las manos, rociarte en tu cuerpo para que puedas evitar el contagio directo con el virus. Además, al llegar a casa, recuerda siempre la higiene permanente de manos, de rostro, con agua y abundante jabón, y bañarse cada vez que retornes de la calle y dejar la ropa en un lugar donde no haya contacto con otras personas. Cuídate, que cuidarás de tu familia. Son recomendaciones, ya que la COVID-19 aún no hay una vacuna que pueda darnos la tranquilidad. Además, está asociada la difteria como otra enfermedad peligrosa que puede llevarnos hasta la muerte. Juntos ganaremos esta batalla. Bueno, vamos a continuar con nuestros temas de historia. En esta oportunidad, en el video pasado, estuvimos viendo sobre el proceso de la europeización. El proceso de la europeización es un proceso muy largo, en el cual se han presentado diferentes acontecimientos que de una u otra manera transformaron el mundo del siglo XV y que ha contribuido a que el surgimiento de nuevas naciones como la nuestra, como el Perú, sean producto de ese proceso de expansión y descubrimientos y conquistas. Recordemos que el siglo XV es determinante para las culturas o imperios del viejo mundo, que se desarrollaron básicamente en Europa, y que estos imperios que van a ser constituidos básicamente por España y Portugal como iniciadores de los viajes descubridores, como los viajes de expansión geográfica para ejercer dominio sobre otros pueblos y encontrar riquezas, va a significar un periodo de cambio muy, pero muy marcado, que va a trascender con el tiempo. En el proceso expansivo de la europeización, que también es llamado proceso de transculturización, porque los historiadores, investigadores consideran que la transculturización es el proceso de trasladar una cultura a otra. Entonces, se trasladó la cultura europea sobre la cultura indígena aborigen americana. Nuestros pueblos americanos, que no solamente eran los incas, hay que pensar también que el continente americano es muy extenso, tiene 3 regiones, lo que es la parte norte, centro y Sudamérica. Y en esas 3 regiones se van a desarrollar los mayas, los aztecas, los chipchas, los incas, los aymaras, los mapuches araucanos y demás culturas que se desarrollaron en todo este extenso y vasto territorio. Y por ser los primeros en llegar a América, los españoles van a ser los que van a
descubrir esas tierras prodigiosas que les van a permitir realmente a los españoles alcanzar niveles muy altos de riqueza y de poder. Este, digamos así, proyecto ambicioso fue muy provechoso para ellos, con la presencia de Cristóbal Colón, que hay que aclarar no fue español, sino él fue italiano, de Génova, Italia. Logra convencer ante su exposición de los reyes católicos, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, reyes en ese entonces de España, en el siglo XV, de que su proyecto era ambicioso, pero un proyecto que traería muchos réditos para la corona española. Y es por ello de que se firma la capitulación de Santa Fe en el día del 17 de abril de 1492, que le permitió definitivamente a Cristóbal Colón iniciar ese proyecto tan ambicioso de irse a la mar, hacerse a la mar, con 3 embarcaciones, las cuales conocemos, la Niña, la Pinta y la Santa María, a descubrir nuevos territorios. Además de ello, importante que cuando Cristóbal Colón firma la capitulación de Santa Fe, también recibe títulos. Estos títulos le dan una prestancia a su imagen como navegante. Recibe el título de gran almirante de todos los mares que descubriese y gobernador de todas las tierras a las que llegase. Según la interpretación actual, este título de gobernador de las tierras que descubriese básicamente lo posiciona como si fuera el primer virrey de América. Sin embargo, curiosamente, Cristóbal Colón, a pesar de haber hecho una hazaña increíble para el mundo, nunca llegó a gozar de todos esos réditos o títulos que le dieron. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón, en los 4 viajes que realizó, llegando a descubrir el continente americano como una gran hazaña, y luego bordear toda América del Sur y recorrer básicamente el continente americano, comienza a darle nuevos territorios a España. Los dominios españoles comenzaron a crecer notablemente, ya que él inicialmente llega ¿a dónde? A Centroamérica, en lo cual funda diferentes tierras que eran territorios ya de España, y en donde encontraron riquezas incontrastables que España no tenía, que en algún momento tenía que pagar mucho dinero, riquezas, para poder conseguirlas de Oriente. Aquí es donde ellos van a aprovechar ese gran hallazgo para incrementar sus riquezas. Y es por ende que España llega a un nivel totalmente importante de crecimiento económico político. Importante mencionar que Cristóbal Colón, a pesar de haber tenido el respaldo de los reyes católicos, él nunca gozó de esos reconocimientos, ya que él, irónicamente, murió considerando que estaba loco y murió muy pobre o un estado paupérrimo, de lo cual las investigaciones cuestionan un poco esto. Si fue el hombre más avesado de la historia en arribarse a la mar, ¿por qué nunca se le dio esos beneficios? Entonces, es por ello que se cuestiona. Y Cristóbal Colón, él murió creyendo que había llegado a la India, mas no que había descubierto un nuevo territorio o continente. Sin embargo, la historia se encargó de darnos a conocer lo contrario. Una vez muerto Cristóbal Colón,
quedó abierto el camino para que España se apoderara de toda esa riqueza que existía en América, que era el Nuevo Mundo. Sin embargo, posteriormente, otros descubrimientos importantes pertenecientes a Portugal van a llegar también a América. Por eso es que América se va a dividir posteriormente en dos regiones. Lo que hoy en día es Brasil era el dominio portugués y todo lo otro era dominio español. Y esto en algún momento va a traer conflictos entre estas dos naciones o estados o reinos, entre España y Portugal, que se van lógicamente a sanear, digámoslo así, o a regularizar gracias a unos tratados que se van a firmar y que los vamos a explicar posteriormente. España se va a enterar de que en la región de América del Sur existía un gran reino y se hablaba de ciudades construidas hechas de oro y plata pura, situación que de una u otra manera generó mucha ambición para el Imperio español. Porque recordemos que a América, al nuevo territorio, llegaron los famosos visitadores, que eran personas que recorrían esos territorios nuevos, desconocidos, para recoger información y trasladarla básicamente al rey para saber qué hacer. De lo cual tenemos a Vasco Núñez de Balboa, buscando el famoso mito del Dorado. El Dorado simplemente era una utopía, que era supuestamente una ciudad hecha de oro puro, que para muchos dicen nunca existió. Pero sin embargo, eso fue el punto inicial para descubrir la riqueza que existía en el imperio de los incas. Recordemos que en este viaje exploratorio van a encontrar pueblos diversos, mayas, aztecas, incas, que eran los más significativos de ese entonces. Y la zona de la llamada plataforma antillana va a ser conquistada por Hernán Cortés, un español que de una u otra manera somete a grandes pueblos, mayas y aztecas. Y en la zona de la plataforma sudamericana vamos a tener la presencia de ¿quién? De tres conquistadores importantes, que son los famosos socios de la conquista, o llamados también empresa perulera, y que es básicamente la presencia de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ellos van a firmar en Panamá un famoso contrato que les permite la autorización de poder conquistar, someter y adquirir riquezas para la corona española, que serían compartidos con estos tres socios, que realmente como socios terminaron posteriormente como enemigos, matándose entre ellos por la ambición de las riquezas y el poder que estaban en sus cargos. Ellos, gracias a la firma de la capitulación de Toledo, que se da un 26 de julio de 1529, es donde básicamente se le autoriza a Pizarro la conquista del Perú. Y es por ello que ellos ingresan por Tumbes, recorren toda la costa norte y avanzan hasta la zona del Valle del Chira, lo que es la zona de Lancones, Sullana, para fundar una de las primeras ciudades, la ciudad llamada San Miguel de Tangarará. Esta región es el inicio del famoso proyecto conquistador de los españoles, que va a conllevar a que un pequeño grupo de españoles pueda someter a un gran ejército, uno de los más poderosos del territorio americano, que era el ejército inca. Ellos vinieron acompañados de la ideología de la expansión religiosa, el catolicismo,
Recordemos el conflicto que existía entre la religión católica y el islamismo entre Europa y Asia. Y el propósito era acrecentar la fe católica, hacer llegar la voz de Dios a los nuevos pueblos conquistados. Pero esto va a estar asociado también al poder, al sometimiento, al abuso que van a imponer sobre los pobres indios que habían crecido y surgido con una ideología creada de sus ancestros, la adoración o veneración a dioses de la naturaleza, el famoso panteísmo, politeísmo, que va a ser posteriormente sometido por la religión católica. Uno de los protagonistas más importantes va a ser el padre o el fray Vicente Valverde, que él es el encargado de difundir la religión católica en América y por ende posteriormente va a recibir el título de obispo, el primer obispo del Perú, del Cusco, básicamente porque en el Cusco es que se va a concentrar el poder español, ya que en el Cusco encontrábamos todo el poderío inca. Ellos avanzan hasta Cajamarca. Recordemos que para ese entonces existían dos incas que estaban en conflicto, Huáscar y Atahualpa, que eran básicamente hermanos. Sin embargo, había un divisionismo por el poder político del Tahuantinsuyo, lo cual facilitó la conquista española sobre un gran imperio, en el cual en Cajamarca se entrevista el Inca Atahualpa con el representante de la Iglesia Católica, Fray Vicente Valverde, hermanos de Pizarro y el pequeño ejército español, leyéndole el requerimiento, que era el procedimiento por el cual el Fray Vicente Valverde le hacía llegar una Biblia a Atahualpa y a través de un, digamos así, traductor, el indio Felipillo, que fue un indio de la etnia Tayán, que fue instruido básicamente en la formación del español para que pueda ser traductor con el quechua de Atahualpa, le indicara que debía someterse a la religión católica. Sin embargo, Atahualpa, muy soberbio de su poder y también poco entendible del idioma que le transmitían, él negó rotundamente, ¿no?, aceptar eso, situación que la Biblia le pareció algo absurdo porque nunca había tenido un libro en la mano. Por ende es que arrojó la Biblia y esa acción significó el levantamiento del ejército español, que sometió fácilmente al ejército inca. Pero fácilmente, ¿por qué? Por la posición de armas de fuego, los perros de guerra que habían traído y los caballos que nunca habían visto los incas, que creyeron en algún momento ser dioses. Los soldados españoles, forrados con sus armaduras de acero, sus arcabuces de fuego, empezaron a atacar de una manera devastadora y los indios, amenazados por el miedo, comenzaron a huir, y de esa manera es que el ejército inca cae bajo el dominio de los españoles. Este dominio va a durar aproximadamente 300 años. 300 años que van a significar básicamente la presencia española sobre el Perú, ya que en el año de 1824, 9 de diciembre, es que recién podemos decir somos independientes, porque se derrota al último virrey del Perú, al virrey don José de la Serna, en la batalla de Ayacucho, firmándose la capitulación de Ayacucho esa misma noche. Entonces, ese tema nos permite entender la magnitud de la expansión, que casi 300 años estuvimos bajo el dominio, bajo el sometimiento español, y ellos se enriquecieron de nuestras riquezas, oro, plata, piedras preciosas, y destruyeron una cultura propia de nosotros bajo la influencia de la religión católica. Espero que te haya gustado, que te haya contribuido un poco en tus conocimientos. Recuerda siempre, cuídate mucho, estudia,
Recuerda que estamos finalizando el trimestre y que necesitas poner de tu parte para terminar satisfactoriamente este proceso de enseñanza. Un abrazo a la distancia, cuídate mucho, nos vemos en la siguiente clase.